Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Hoy tenemos a un invitado desde el departamento de Caquetá, en Colombia. Él es esposo, padre de 2 hijos, actualmente estudiante de Derecho, y su nombre de mi amigo es Brandon Alvis. Él está con nosotros. Brandon, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola Cris, un placer muy grande y pues muy agradecido de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan nuestra historia y pues nuestra diosidencia. Gracias, amigo, gracias. Y pues encantado de tenerte. Gracias por escribirnos, porque para los que nos escuchan, Brandon nos escribió ahí en Instagram. Pudimos concretar este momento para poderles estar grabando el día de hoy este episodio. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar, Brandon, así que adelante con esa diosidencia. Cris, pues te cuento que en mi adolescencia, cuando tenía cerca de 14 años, pues pasó algo muy desafortunado y fue la pérdida de la persona que yo más amaba en ese momento, que fue mi padre. Alrededor de él pues miraba yo toda mi vida, entonces cuando pues él dejó de estar, pues técnicamente mi vida como que perdió todo el sentido. En ese momento yo tenía un par de amistades y ellos estaban entrando pues como en el mundo de las drogas y demás. Yo miraba eso como una posibilidad en mi vida, ¿no? De dejar de darle importancia a todo lo que estaba haciendo, a todo lo que estaba viviendo y dedicarme solo a disfrutar, entre comillas. Pero también había otra posibilidad. Yo nací en un hogar cristiano y en ese sentido pues conocía desde luego los valores o los principios que me habían enseñado en mi casa y en las iglesias a las que había asistido. Entonces ese era el otro camino. En un momento pues muy especial de mi vida yo tomé la decisión correcta afortunadamente y fue de buscar a Dios, acercarme por primera vez en toda mi vida intencionalmente. Y entonces empecé a buscarlo, pero también recriminando un poco y exigiéndole una respuesta acerca de lo que había pasado con mi papá. Le preguntaba que por qué pues mi papá había fallecido. Yo tenía solo 14 años y pues toda mi vida por delante se miraba, como te dije antes, alrededor de la figura de él. En un momento que empezó siendo la primera diosidencia de todas las que vinieron hacia adelante, se dio un campamento en la iglesia y pues yo no tenía el recurso para poder pagarlo y alguien de la iglesia pues lo pagó por mí y pude asistir. En ese campamento Dios me dio la respuesta. Fue un momento bien especial porque allí pues me derrumbé profundamente sintiendo que estaba solo en la vida, porque mi padre terrenal no estaba. Y en ese momento se acercó una persona y empezó a orar por mí y pues Dios a través de esa persona me dio a entender que él era mi padre, ¿no? Sin conocer a esa persona que estaba orando por mí en mi situación, y fue, fue el instrumento de Dios para decirme lo que tenía que escuchar. Y el mensaje fue ese, efectivamente, de que yo no había perdido a mi padre, sino que nunca había entendido cuál era mi verdadero padre, hasta ese día. A partir de ese momento, pues desde luego eso marcó profundamente mi vida y de ahí en adelante yo inicié a vivir o a tratar de vivir lo más cerca de Dios que fuera posible, al punto de desde luego reconocer que por ejemplo que en mi colegio pues yo no me comportaba como un cristiano, que cuando iba a entrenar fútbol pues tampoco me comportaba como un cristiano, pero sí lo hacía de pronto en mi casa y sí lo hacía
también en la iglesia. Entonces sabía yo que habían unos factores que influían en mi forma de comportarme y de tomar decisiones. Y eso era mis amistades, eso era las discusiones en mi casa, porque pues aunque nací en un hogar cristiano en ese momento de la vida, era la única persona que estaba dentro de mi hogar interesado en buscar a Dios. Y entonces yo le pedí a Dios puntualmente 3 cosas, y fueron las siguientes. Una, que pudiese cambiar de colegio para poder tener nuevas amistades y poder comportarme como yo quería comportarme, que era como una persona que efectivamente amaba a Dios. Que la iglesia a la que asistía pues me quedara más cerca, porque pues esa me quedaba súper lejos, y entonces yo tenía que caminar 1 hora, 2 horas para ir a un encuentro de jóvenes o a un servicio, cualquier servicio que hubiese, me tocaba caminar en horas de la noche y demás. Pero fíjate que en los detalles, ¿no? O sea, realmente era así como se los pedía a Dios. Incluso le pedí a Dios que tal vez nos cambiáramos de casa, que la casa quedara más cerca de la iglesia, ¿no? Nada de eso dependía de mí, porque yo no tomaba ninguna decisión en mi casa, pero se lo pedí a Dios. Esas eran las 3 cosas. Entonces, cambiar de colegio, que la iglesia me quedara más cerca, y, bueno, la tercera, y era que cambiara, que cambiara a las personas que vivían conmigo, que era mi mamá y mi hermana, porque pues en la casa habían muchas discusiones, y siempre que yo llegaba, por ejemplo, de la iglesia, pues me encontraba era con problemas en la casa, y eso cambiaba mucho la forma en la que yo seguía o continuaba con mi día. Entonces, así fue, así se lo pedí. Llegó una temporada de diciembre y yo decidí salir pues de vacaciones para un pueblo que fue el pueblo donde nací, pero allí no era donde estaba viviendo. Yo vivía en una ciudad que se llama Neiva, aquí en Colombia, en el departamento del Huila. Allá vivía cuando sucedió todo esto. Entonces me fui de vacaciones cerca de un pueblo, en el departamento de Caquetá. Me vine de vacaciones para acá, para el departamento de Caquetá, a visitar a mis abuelos en una finca. Estuve con ellos una semana y ya pues me iba a regresar para Neiva a seguir y a continuar con mi vida normal. Pero tenía otra abuela en otro pueblo muy cerca, y pues decidí ir a verla en un fin de semana. Efectivamente pues estaba cerca, entonces no me hubiese perdonado no ir a verla después de estar tan cerca. Me fui ese fin de semana, pues no llevaba ropa para más tiempo, solo para 2 días. Y cuando llegué pues allá a esa casa, estaba sola mi abuela, ella vivía sola. Entonces pues ahí pasó como el primer día. Yo me sentí súper bien, sentí que esa era como mi casa. Al otro día me desperté y pues salí con ella, y a media cuadra, justo a media cuadra quedaba una iglesia. Y, y era la misma iglesia, o sea, la misma misión o denominación, como se le llama, la que yo asistía en la ciudad donde vivía. Era la misma, y quedaba a media cuadra de esa casa. Luego, en la noche de ese fin de semana, asistí a la iglesia, y, y allí habían unos jóvenes que había conocido en ese campamento donde efectivamente había podido tener la respuesta que le había pedido a Dios. Y esos jóvenes estudiaban en un colegio que en ese pueblo, al que yo tenía planeado solo ir un fin de semana. Ese colegio estaba destacándose muchísimo en el nivel académico, era el mejor colegio de ese pueblo. Y pues de alguna manera, o sea, entendí ese fin de semana que todo lo que le había pedido a Dios se había cumplido. Y era ahí, en ese lugar. Mi abuela era la que vivía sola. Esa mujer es todavía, pero en ese momento fue lo mejor que Dios pudo haber puesto a mi lado, porque me enseñó realmente cómo acercarme a Dios y cómo depender de Él
en muchos aspectos. Entonces fue ahí que entendí que pues efectivamente sí, Dios sí estaba, lo que Él me ha dicho en ese campamento sí era cierto, ¿no? Y es que Él era mi papá. Y todo lo que yo empecé a pedirle a Él en relación a mi vida, a mi futuro y demás, pues empezó a materializar. Pero lo más importante de toda la experiencia que tuve fue que allí en ese lugar, en ese pueblo en que definitivamente decidí irme a vivir, nunca me regresé para la ciudad donde vivía antes. Ese fin de semana yo llamé a mi mamá y le dije que me iba a quedar ahí y que iba a estudiar ahí, iba a hacer mi vida ahí en ese pueblo acompañando a mi abuela y demás. Y fue una decisión que valió absolutamente todo, todo. Ahí en ese pueblo pasó lo más importante, que fue acercarme a Dios de una manera que nunca lo había hecho. Conocí amistades, desde luego, que me ayudaron a crecer en términos espirituales. Conocí una iglesia que era de la misma misión, pero que tenía y contaba con el apoyo de unos pastores que fueron mis padres espirituales. Allí en esa iglesia fue que conocí a la mujer pues con la que miraba mi futuro, ¿no? Y oré por ella y le pedí mucho a Dios por todo nuestro futuro. Nunca se dio, dentro de estos 7 años, en los primeros años nunca con ella tuvimos un noviazgo, solo fue una amistad. Luego pasaron otras cosas, pero esa mujer es con la que estoy casado en este momento, con la que compartimos un hogar y con la que tengo mis 2 hijos que son gemelos. Entonces, pues efectivamente, esto es solo una parte de todo lo que Dios ha hecho. Fue en ese pueblo también donde afortunadamente pude obtener una beca para estudiar en una de las mejores universidades de Colombia, que de otra forma no hubiese sido tal vez posible entrar a una universidad a estudiar exclusivamente, sino me hubiese tal vez tocado trabajar para poder pagarme una universidad. Y todo eso pues sucedió a partir de ese momento en el que le pedí a Dios esas 3 cosas, que se cumplieron. Sí entendía yo, porque cuando estamos nosotros cerca de Dios, pues entendemos que, o sea, hay una comunicación, ¿no? Y entendemos que pasa algo y ese algo tiene un sentido y es o en respuesta a una petición o es para moldear el carácter o es para hacer algo. Y entendía yo en todos esos momentos que estaban pasando, pues que todo estaba desde luego en las manos de Dios y que de ahí en adelante la vida que no tenía sentido cobró todo el sentido que nunca jamás tal vez le hubiese encontrado la vida antes. Esa es mi disidencia, querido Chris. Muchas gracias por compartir. De hecho, también a mí se me salieron algunas lágrimas. Digo, es bastante interesante tu historia, bastante emocional. Creo que a veces pasan cosas en nuestra vida que no quisiéramos que pasaran, como la pérdida de un ser querido, y a veces decimos a Dios, ¿por qué no? Pero pues siempre debemos pensar en el para qué. Siempre hay algo en los momentos difíciles que no vamos a ver, pero siempre hay algo más que no vemos en esos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza. Y sus planes, yo siempre lo he dicho, son mejores que los nuestros. Y como tú dices, pasan todas esas situaciones, por alguna razón te quieres alejar un poco, pero al mismo tiempo quieres acercarte más a Dios y empiezas a conocerle, porque que hayas ido a ese campamento no es una coincidencia, que esa persona haya orado por ti, que hayas tenido esos pensamientos de pedirle esas 3 cosas a Dios, tampoco son una coincidencia. Y obviamente que después se haya acomodado todo para que viajaras, que visitaras a tus abuelos, bueno, a tu primera abuela y luego a la segunda, que es donde te quedaste, y que hubiera una iglesia, que todo lo que tú pediste estuviera exactamente acomodado como anillo al dedo, ¿no? Entonces vemos que Dios trabaja de maneras que no nos vamos a imaginar, pero siempre sus planes son mejores. Y como dices, una beca que fue una bendición para que tú pudieras enfocarte en lo que pues era importante en ese momento, que era estudiar, y ahí mismo ya tenías separada a la persona que te iba a acompañar el resto de tu vida. Qué maravillosa historia, amigo, qué diosidencia tan linda, y pues no queda más que agradecer. Y me imagino que siguen pasando diosidencias en tu vida
y que hay un propósito. Todo lo que pasa por algo y hay un propósito. Tú tienes un propósito que cumplir quizá en ese lugar, quizá en otro lugar, no sabemos, pero hay un propósito diseñado exclusivamente para ti y el cual tú tienes que seguir y cumplir ahora. No sé si para ir terminando quieras agregar alguna frase, algo que nos quedemos con este episodio. Totalmente, Chris, y es que en aquel momento cuando estaba tal vez roto y no entendía nada, yo pensaba en muchas soluciones, ¿no? Y luego ya después de tener ese encuentro con Dios, pues mis soluciones seguían estando y se las pedía a Dios, ¿no? Pero eran las mías, entonces mi solución era cambiar de colegio, cambiar de casa, que mi mamá y mis hermanas cambiaran su forma de vivir, de pensar y de actuar. Pero si hubiese sido así, tal cual como yo se lo había pedido a Dios, pues efectivamente creo que no se hubiese cumplido ese propósito, porque se cumplió 500,000 veces mejor todo lo que le pedí a Dios. O sea, el plan de Dios efectivamente era tan maravilloso que yo no alcanzaba a imaginarlo. Y el mensaje final pues es que por más que nosotros tratemos de ahorrarle el camino a Dios y plantearle nuestros planes, Él tiene unos muy muy diferentes, tal vez en sus formas, pero en el fondo nos quiere dar muchísimo más de lo que nosotros le pedimos. Gracias, qué bonito. Y es interesante algo que tú mencionabas al principio. Tú le pediste, pero le estabas pidiendo cosas que de repente no eran simplemente para ti, sino porque tú querías, o sea, el objetivo final era acercarte más y conocerle más. Y pues claro, ¿no? Sanar ese dolor y esa herida y poder entender, ¿no? Tu propósito o por qué había pasado esa situación tan difícil en tu vida. Sin duda hay que confiar en Dios y de repente no ha prometido Él que el camino va a ser fácil, pero lo que sí ha prometido es que nos va a acompañar en esos momentos difíciles. Así que muchas gracias por compartir esa reflexión también. Y no queda más que invitarte a ti que nos escuchas, que también puedas escribirnos. Estamos en diosidencias.podcast, en TikTok, Facebook, Instagram. Puedes escribirnos para compartir tu historia, para programar una fecha de grabación y con gusto podemos escuchar esas lindas y maravillosas cosas que ese ser superior ha hecho por ti. También te invito a que califiques el podcast, a que lo compartas, tus comentarios, tu calificación y si te suscribes mucho mejor, ayudan mucho para que más personas puedan conocer este proyecto. Mientras más personas nos siguen, comentan y comparten, el algoritmo lo comparte a personas que no tienen ni idea que este proyecto existe, así que te agradecería que lo hicieras. Pues Brandon, muchas gracias por compartir tu historia, muchas gracias por tomarte el tiempo de podernos inspirar con esa historia y también compartir algo tan personal y que muchas veces puede ser doloroso, pero gracias porque sin duda este episodio va a llegar para alguien que necesite escucharlo en ese momento, que quizá esté pasando por algo difícil en su vida, quizá no la misma situación, pero algo en el que puedes llegar a inspirar. Y así como esa persona oró por ti en aquel campamento, este episodio puede llegar a ser inspiración y a poderle decir a esa persona que no está solo y que hay un ser superior al control de todo. Muchas gracias. El micrófono va a estar siempre abierto para ti. Puedes compartirnos tus historias, escribirnos cuando gustes para poder grabar otro episodio. Así que te mando un gran abrazo, amigo. Hasta la próxima. Bye. Chris, muchísimas gracias, ¿oíste? Un abrazo a todos y que Dios los bendiga mucho. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.